Bueno, como ustedes han visto, la discusión sobre transiciones tiene una larga historia. Me voy a enfocar en alguno de los usos más recientes que para los fines de esta charla voy a tomar como ejemplo las propuestas europeas de transición justa enfocadas especialmente en energía, o que aquí en el sur se llama mineralo-energéticas o postpetroleras, y así sucesivamente. Este es un esquema dentro de la Unión Europea donde presentan, por ejemplo, eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. Y utilizo este ejemplo porque es parte de los temas que se discuten o tienen influencia en América Latina y aquí también en Colombia. La discusión sobre transiciones también se replica en los países del sur. Ahí tienen, por ejemplo, el anuncio de un programa de transiciones en Chile. Y, por supuesto, tiene replicaciones en Colombia que se iniciaron en el gobierno Duque. Ustedes tienen ahí un anuncio del anterior gobierno sobre la nueva energía. Ponele color a la nueva energía. Transición energética de Colombia. Y tienen el COMPES que se aprobó el año pasado, que del mismo modo vincula la transición a el desarrollo, el crecimiento y hasta la sostenibilidad. O sea, tienen de todo ahí. Tienen la nueva versión de esto a cargo de la actual administración Petro, que también yo creo que es muy conocida y que incluye componentes retóricos que hacen referencia, por ejemplo, a despetrolizar el capitalismo. Entonces no quiero discutir la esencia de esos programas, sino quiero reflexionar con ustedes en las relaciones que hay entre esas ideas del norte, entre comillas, y las ideas en América del Sur, en el sur, entre comillas. Y voy a utilizar el proceso manual, que le tengo más confianza acá a este aparatito. Bien, cuando me refiero al norte, entre comillas, voy a hacer alusión a los países industrializados, especialmente los occidentales, que tienen su programa enérgico. En el caso de la Unión Europea incluye un gran componente que tiene que ver con energía y otro gran componente que tiene que ver con alimentos y agropecuaria. El componente de energía, por ejemplo, tiene más influencia en Colombia. Para los países del Cono Sur, de donde yo vengo, el foco está puesto en el componente de la reforma de la política agrícola común de la Unión Europea. Es replicado y es promovido, a veces en sus propios términos, a veces en consonancia con esos gobiernos o con la Unión Europea, desde las agencias de las Naciones Unidas, desde el Banco Mundial, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde la CEPAL y así sucesivamente. Las agencias internacionales también lo replican. Y tiene una replicancia también desde la academia. Ahora, esa academia es la Academia del Norte. Entonces, cuando tú presentabas lo de Scopus es la Academia del Norte. Es la Academia del Norte entre comillas, porque también hay varios latinoamericanos que participan de esas prácticas. Es la academia que piensa, escribe en inglés, en los journals en inglés, porque esos son los que están en la base de datos que se denomina Scopus. Esa academia, en estos términos, es muy relevante porque incide en las formulaciones de los gobiernos, dialoga a su manera con las exigencias del empresariado y a su vez influye en las discusiones de la Academia del Sur, la latinoamericana, la colombiana, sea desde los centros de ejercicio académico en el norte, como de los grupos de investigación que aquí en el sur, por ejemplo en la Universidad Nacional, en la Javeriana y así sucesivamente, replican ese tipo de investigaciones. Entonces ahí pasa una cuestión, a mi modo de ver, importante para nosotros tener en cuenta. Hay un énfasis temático. El énfasis temático está puesto en reformas de tipo en la gestión y tecnológicas en sectores como energía, administración de combustibles fósiles y así sucesivamente. Y está muy vinculado al cambio climático.
y vinculado al cambio climático en una agenda tal cual se interpreta sobre todo en el hemisferio norte. Entonces esas transiciones no son sobre todos los temas, sino que están enfocadas en algunos de ellos. No estoy diciendo que sean inválidos, solo estoy subrayando que se enfoca en algunos. Y tiene un énfasis práctico, que es el otro aspecto que me impacta. La transición se convirtió en un fin en sí mismo. De hecho, yo tengo una advertencia ahí para tu tesis, que supongo que será el trabajo de tu tesis, toda esa revisión. Pero también la quiero compartir con ustedes. La discusión sobre transiciones es mucho más antigua y tuvo grandes picos de popularidad como a mediados del siglo pasado, especialmente en la década de 1960 y 1970, cuando las transiciones se discutían como procesos de cambio en aquella época del capitalismo al socialismo. Era cuando más se usaba la palabra y el concepto de transición, a todo nivel, académico, político, en el sistema internacional, en las agencias, etc. Pero esas transiciones eran parte de una marcha de cambios, de un tránsito hacia una alternativa. Había un propósito. En cambio, en estas alternativas de hoy, a mí lo que me impacta es que nunca está claro cuál es la alternativa hacia dónde van. Entonces, la transición, el cambio, sea en la gerencia, sea en la gestión, sea en la tecnología, se convirtió ella misma en la finalidad. Y ustedes están repletos en Colombia de esos ejemplos. Uno de los ejemplos predilectos para mí son las posturas de Manuel Rodríguez Becerra, el exministro del Ambiente, vinculado a la Universidad de los Andes, que él dice: Colombia debe entrar en una transición energética, pero siguiendo explotando el petróleo, y explotar hasta la última gota de petróleo, dice él. ¿Por qué? Porque él sostiene que hay una solución tecnológica para reducir los impactos de ese tipo de extractivismo. Y además hay una justificación económica para obtener el dinero necesario para el gobierno de ese tipo de extractivismo. Pero ¿hacia dónde vamos ahí? No hay una finalidad, no hay un destino. Entonces, la transición, y es muy claro en las diferentes versiones de transición europea, sea desde la sociedad civil, sea desde la academia, o sea de los gobiernos, en buena parte de ellas se desvanece el final, el propósito. Es, por ejemplo, reducir las emisiones de gases de invernadero. ¿Pero para qué? ¿En qué tipo de mundo sucedería eso? Entonces, aquí, dando un paso más en esta reflexión, nosotros podemos argumentar que cuando se habla de transiciones globales y el éxito que está teniendo la palabra, hay una definición, una perspectiva de qué es global que inmediatamente relega agendas regionales o locales. La determinación de qué es global también se hace desde ese norte, entre comillas. Entonces, porque, por ejemplo, ¿qué podría evitar que la prioridad de todo este andamiaje institucional, de fondos, etcétera, fuera una transición para evitar la extinción masiva de la biodiversidad o la deforestación tropical? ¿Por qué eso no es considerado un tema global? ¿O por qué no tiene la misma relevancia la acidificación de los océanos o la ruptura del ciclo global del nitrógeno y el fósforo? Porque lo global quedó atado al cambio climático, porque buena parte de los efectos más agudos del cambio climático ahora se observan en el hemisferio norte. Y en el hemisferio norte es donde hay más gente que cada vez está más preocupada por estos temas. Tienen más recursos políticos para protestar y demandar por ello. En cambio, aquí viene una fase del Niño, la Niña, hay inundaciones o sequía y se asumen como catástrofes naturales, parte de una serie de catástrofes naturales. Menos recursos políticos para protestar y para conseguir cambios. Una sociedad más reticente de estos temas. Entonces, lo global es redefinido de esa manera.
Y en eso se minimizan, se desplazan o se ignoran perspectivas, urgencias y prioridades que son latinoamericanas. Yo no hablo de intenciones, no estoy aquí argumentando que se ha hecho con maldad o buscando alguna ventaja específica. Estoy reflexionando con ustedes de cómo veo la dinámica de esos procesos. Entonces, por ejemplo, una cosa que me impactó de las transiciones agroecológicas que tú presentabas, que era un ejemplo de esta minimización y el desplazamiento, porque ya me estoy poniendo viejo, pero yo recuerdo que se hablaba de transiciones agroecológicas en América del Sur desde la década del 80. Y hay cantidad de libros, documentos, reportes y estudios publicados sobre eso, y una enorme variedad de ensayos locales de practicarlas y de arreglos comerciales de, por ejemplo, cómo vender productos orgánicos. Pero claro, no están en el Scopus, no están publicadas en inglés, entonces pasan desapercibidas. Entonces hay en todos estos temas una larga tradición de ensayos para salir, que en su momento se les llamaban transiciones, pero que además apuntaban a ciertas metas, eran parte de un caminar hacia un destino. Entonces, insisto, la transición, a mi modo de ver, y quiero convencer al Cajar de eso, no es un fin en sí mismo, sino que es un caminar. Y que es una transición, es indispensable discutir cuál es el destino de ese caminar. Buena parte de las transiciones actuales, la discusión está claramente dominada por reformas dentro de variedades de desarrollo capitalista. Es lo que domina toda la discusión, que puede ir desde reformas pequeñas, más o mejores filtros en las chimeneas, a otras reformas más importantes, en vez de tener autos movidos a combustibles, a motores a combustión, tener autos eléctricos. Pero son todas reformas dentro de un desarrollo, dentro de la variedad del conjunto de desarrollos capitalistas. Ahora bien, frente a esto, ¿qué pasa con América Latina? ¿Qué tenemos a favor? ¿De dónde nos separamos? ¿Cuáles son los diálogos posibles con este sesgo global que es determinado de ese norte, entre comillas? Bueno, hay particularidades propias del continente que deben ser tenidas en cuenta para elaborar cualquier transición. Entre ellas, si ponemos, por ejemplo, el foco en energía y cambio climático, las transiciones que se discuten en el hemisferio norte tienen problemas para nuestra realidad, porque la del hemisferio norte son emisiones del sector energía, lo que emiten los caños de escape de los transportes o las chimeneas, por ejemplo. En cambio, en América Latina, la principal fuente de emisiones está en los cambios del uso del suelo, en la deforestación y en los usos agrícola-ganaderos. Por lo tanto, para incidir en nuestro papel en las emisiones de gases invernadero, incluyendo el metano, que siempre está por detrás de la consideración de los carbonos, incluyendo el metano, tenemos que discutir estrategias agropecuarias, políticas agropecuarias, políticas en forestación, reforma agraria, tenencia de la tierra. Pero si ustedes ven buena parte de los debates latinoamericanos sobre transiciones en energía, me discuten de otros temas. ¿Qué hacer con el auto eléctrico o con las emisiones de las chimeneas? No me debaten sobre cambios en la política agropecuaria, sobre reforma agraria, sobre tenencia de la tierra. Entonces, esa es una tensión importante. La globalización es el otro elemento a considerar. Somos un país proveedor de materias primas. Dentro de ese rubro, de esa categoría de país proveedor de materias primas, corremos el riesgo de ser los grandes proveedores de los minerales necesarios para la reconversión energética en ese norte. Y las tensiones, por ejemplo, están puestas si esto no abre las puertas a un boom en la minería de litio. Entonces, así como se pasaron por dramas con la minería de plata, oro, cobre, estaño,
no volver a caer en la trampa de un extractivismo depredador basado ahora en la minería de litio, con todas sus consecuencias e impactos locales, tanto sociales como ambientales, y reforzando una estructura económica dependiente de ser exportadores de materias primas. Esa condición es totalmente distinta a los países del norte. Los países del norte no son proveedores globales de materias primas. La participación de las exportaciones en sus productos es de otro tipo. Ni siquiera está concentrada en commodities, y las capacidades de los estados para financiar programas, sectores, etcétera, también son sustancialmente diferentes. Entonces, nuestra subordinación en la globalización es un determinante latinoamericano clave. Quiero sumar 3 aspectos clave de una larga lista, pero como ejemplo otros 3 para llegar a 6 de esta circunstancia latinoamericana por la cual lo global no encaja exactamente con nosotros. La siguiente es la interculturalidad. Tenemos pueblos originarios, una enorme variedad, riqueza, con diferentes vinculaciones a sus territorios, diferentes prácticas, etc. Algunos de ellos todavía no contactados. Esa situación también es particular. La mezcla entre esa interculturalidad y el aporte que viene de lo no indígena ha determinado discusiones totalmente originales de América Latina, que tienen que ver con el papel de los valores en las alternativas y en las transiciones. Y ellas, a su vez, se expresan en cuestiones concretas como los derechos a la naturaleza, tal cual están aprobados en la Constitución de Ecuador, y hay un debate aquí, ensayos primeros en Colombia, como ha sido la aprobación de los derechos en el Río Atrato y en la Amazonía. Y finalmente la política nuestra es totalmente diferente de la política del norte. Entonces, traer un modelo de gobernanza o política del norte para ver qué hacemos nosotros aquí es difícil de sostener. ¿Por qué? De nuevo, para bien o para mal, con aciertos o con errores, aquí ha habido un Chávez, ha habido un Correa, ha habido un Evo Morales, un Lula. Ha habido progresismos en varios países. No ha habido un fenómeno progresista de ese tipo, ni en Norteamérica ni en Europa. Macron no tiene nada que ver con Lula da Silva. Merkel antes en Alemania no es comparable con Rafael Correa en Ecuador. Esto, de nuevo insistiendo, más allá de los aciertos o no aciertos de cómo se manejaron estos temas de esas administraciones. Lo que quiero decir con esto es que el progresismo impone un debate político partidario que no es equiparable, no tiene referencias análogas a el norteamericano o el europeo. Por lo tanto, la elaboración, por ejemplo, académica, o los aportes de asistencia de los gobiernos del norte no necesariamente nos van a servir. No estoy diciendo rechazarlos, estoy advirtiendo que somos diferentes. Entonces voy a hacer un mini repaso de cómo veo yo la discusión sobre transiciones en la región, con algunos apuntes sobre Colombia, enfocándome en la discusión sobre transiciones vinculadas al extractivismo, que emergieron más o menos simultáneamente en Ecuador, Perú y Bolivia a inicio de los 2000. Esa discusión se potenció mucho en Ecuador y en Bolivia por la llegada de los gobiernos progresistas. No floreció en Perú. En Perú, por esos años estuvo en el invernadero, digamos. Pero venía esa discusión, no parte de la nada, viene de antecedentes que estaban antes. Por ejemplo, en el caso de Ecuador se discute de moratoria petrolera desde fines de los 90. Entonces, el debate de transiciones en Ecuador, cuando dice qué vamos a hacer con el petróleo, tiene un antecedente directo de los años anteriores que ya pensaban lo impensable que era moratoria petrolera. En el Cono Sur, bueno, esa larga tradición de la reconversión agropecuaria a la agroecología. Estimo que hacia el año 2008 es el punto de inflexión con las formulaciones de las nuevas constituciones.
Entonces, inmediatamente por las exigencias del debate político y la crítica a los progresismos convencionales que querían seguir siendo extractivistas, para hacer una crítica a un gobierno progresista es mucho más complicado que hacerlo a un gobierno conservador. Entonces, para poder lidiar con la advertencia de los impactos de la minería y del petróleo, es que surgieron las consideraciones sobre las transiciones post-extractivistas en Ecuador y en Bolivia. En el 2009 ya se estaba formulando un programa de transiciones post-extractivistas en Perú, a escala nacional, que se presentó a todos los partidos políticos en el proceso electoral de aquel año, por una enorme red y agrupamiento de organizaciones de la sociedad civil. En el 2010 ya estaban publicados y en marcha las discusiones sobre programas regionales vinculando conjuntos de países para analizar cómo nos desvinculamos de la globalización en tanto somos dependientes de la exportación de materias primas. Y ahí se empezaron a formular las ideas sobre articulaciones, tanto productivas como ecológicas, entre países y entre las regiones ecológicas de esos países. Y de 2010 a 2019 se van sumando a esas discusiones Chile, Argentina y Uruguay, pero no Brasil. Brasil fue y sigue siendo el país más atrasado en este debate. En Colombia es parte de esa expansión que yo le decía a partir del 2010, se empieza aquí a discutir el tema. Y recuerdo en la fase última del gobierno Santos y después en el proceso que terminó la elección del gobierno Duque, se empezó a discutir sobre transiciones post-extractivistas y el énfasis de los temas que yo veía, los que conocía, los que participaba, estaba puesto en cómo responder a los impactos más agudos de la minería y la explotación petrolera. La propiedad, ¿por qué? Porque había un grupo de la izquierda convencional que decía la solución a los extractivismos es nacionalizar todas las empresas, sacar a todas las empresas transnacionales y nacionalizarlas. Pero la particularidad que tiene Colombia, que no tiene ningún otro país, es que tiene una academia ecologista de discurso verde, pro-extractivista, muy potente. En ningún otro país está eso. En los otros países hay una academia a favor de la minería del petróleo. ¿Dónde está? En las escuelas de minería, en las escuelas vinculadas al sector de energía, petróleo, en la facultad de economía. Pero en general el mundo del ambientalismo no le gusta el extractivismo o está decididamente en contra. Pero en Colombia está este asunto particular que además dentro de esa academia ustedes tienen dos actores muy visibles, muy presentes en los medios de comunicación como Brigitte Batiste y Manuel Rodríguez Becerra, que continuamente están con una retórica ambiental, pero a la vez minimizan los impactos de los extractivismos, cuestionan la relevancia o los mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo las consultas, sostienen cuestiones para mí sorprendentes como que Colombia no emite gases invernadero, reñida esto con el propio conocimiento científico. Entonces ustedes fíjense qué pasa aquí en unas transiciones que digamos el sector empresarial minero no tiene que hacer mucho gasto de defender su actividad porque ya cuenta con una academia que lo legitima. Sin embargo, como el debate del post-extractivismo avanzaba en los países vecinos, en 2014, y avanzaba también en parte aquí en Colombia, ¿no? Bueno, en aquella época estaba todo el debate y las reacciones ciudadanas en el Valle del Cauca por el avance de la minería de oro informal, la marcha de las mujeres, etcétera, etcétera. En el 2014, las cámaras empresariales, ANDI y otras cámaras empresariales vinculadas al sector extractivo, publican su libro de referencia sobre el estado del extractivismo en Colombia y en su capítulo inicial dicen de que la principal amenaza que tienen los extractivismos en Colombia no son los impactos locales,
no son los conflictos con las comunidades, no son los derrames. Dice que la principal amenaza que tienen es los programas de transición post-extractivista que se están discutiendo en los países vecinos, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, aquello que les mostraba anteriormente, que se discutía transiciones en los países vecinos y que comenzaba a replicarse acá en Colombia, el propio mundo empresarial, no nosotros, o Rosa María o Catalina, no, el propio mundo empresarial dijo, esta es nuestra alarma, esta es nuestra mayor amenaza, porque sería un mundo sin extractivismos. Entonces uno diría, bueno, viene bien encaminado el debate, pero algo pasó, sobre todo en el proceso, debido a la pandemia, comprensible, y en el proceso que da la elección al gobierno Petro, que ese empuje retrocedió. Entonces, de alguna manera se volvió a reiniciar el debate y la discusión y la argumentación como hace 10, 15 años atrás. Les muestro algunos de los síntomas de esa problemática. A mí particularmente me parece importante advertir. El diálogo con las experiencias de los países vecinos se debilitó. Entonces no hay muchas referencias a qué pasa con cuál fue la experiencia positiva o negativa de Ecuador, por ejemplo, ni qué implicaba la moratoria petrolera en la Amazonía en Ecuador. Aumenta sustancialmente la influencia y limitación de los programas del norte. Gran presencia de fundaciones europeas que financian discusiones sobre transiciones energéticas, y así las llaman, o socioecológicas o términos análogos. Hay una retórica presidencial muy original. Petro es el único presidente que demanda una salida de la dependencia petrolera. Eso es positivo. Nunca ocurrió eso con los progresismos vecinos. Los progresismos vecinos, Chávez, Evo Morales, Lula o Correa o Kirchner, querían más petróleo. Petro es el primero. Entonces eso es una ventaja. Pero eso entonces requiere equipos de gestión gubernamental eficientes, preparados y conocedores para dar un siguiente paso. ¿Cómo implemento yo la retórica presidencial en medidas concretas en el Plan Nacional de Desarrollo, en proyectos de ley o en reglamentación y gestión de los ministerios? Y eso no funcionó bien. La práctica de la gestión estatal fue confusa, sobre todo en la primera etapa. El punto más claro de esa confusión fue haber mezclado el problema de un post-extractivismo en Colombia con el debate europeo del decrecimiento. Porque eso genera múltiples confusiones y es fácilmente atacable de los medios de prensa y difícilmente entendible de los sectores populares, ¿no? La resistencia académica se redobló, un gran debate sobre las medidas del gobierno Petro, con un fuerte reclamo de continuar con la explotación petrolera y minera, y una resistencia político-partidaria y empresarial. Político-partidaria me refiero tanto dentro de la coalición de gobierno, ustedes recordarán los movimientos que hacía el Ministerio de Hacienda y finalmente la hoja de ruta de esa transición quedó bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda, como las resistencias que vienen desde el mundo empresarial. Entonces, vieron, al 2014 como que venía con fuerza, podía dar un nuevo paso al debate dentro de Colombia, pero lo que sucedió en los años siguientes lo debilitó, y por estas incidencias de estos y otros factores, a mi modo de ver, tal vez equivocado, tal vez exagerado, pero a mi modo de ver, retrocedemos a una discusión que se parece a la del 2010, 2009, 2008, en los países vecinos, ¿no? Entonces, ahí para terminar, este repaso, donde yo no he hablado, ustedes ven, de los contenidos de las transiciones, sino de relaciones, a mi modo de ver, tal cual yo lo entiendo, sí hay una colonialidad de saberes. De nuevo, no es que haya intenciones, pero opera muy marcadamente en Colombia
redes de poder, de influencia, que determinan que unos saberes son más legítimos que otros, unos términos mejores que otros, y así sucesivamente. Ahora, esa colonialidad se coproduce y se cogenera también desde el sur, porque ustedes tienen actores también acá en el sur, en nuestros gobiernos, en nuestra academia, en organizaciones ciudadanas, que reproducen eso. Ejemplo de ellos son varios documentos, incluso de organizaciones ciudadanas, que para promover o presentar una idea post-extractivista citan documentos alemanes, pero no me citan la experiencia boliviana. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez tendrá mayor sex appeal citar al alemán que Bolivia, con esa imagen de país convulsionado, lleno de problemas. Ahora eso es parte de la colonialidad de saberes. El sur también coparticipa en ello. Y la otra forma es académica. El caso de Mariana Mazzucato es uno de los ejemplos que más me impacta, porque ha recorrido los países de América del Sur, llamada por los gobiernos, llamada por el gobierno Petro, por el gobierno Boric en Chile y por el gobierno Fernández en Argentina, y contratada por la CEPAL, para decirnos a nosotros cómo serían las reformas siguientes. Las reformas siguientes que ella plantea, lo dice ella claramente en sus documentos, es salvar al capitalismo de sí mismo a través de un programa de emisiones para tener un capitalismo de rostro más humano y que pueda manejar, por ejemplo, el cambio climático. Por eso yo les decía al principio que son reformismos. En el caso del programa de Mazzucato para Chile, que es donde más pone énfasis en el sector minería, ella postula seguir con la minería y acentuar aún más la minería, explotar más, tanto cobre como litio. Entonces no hay ninguna alternativa post-extractivista, es seguir siendo exportadores de lo mismo. Y las consecuencias de esto son que nos impide imaginar autonomías, soberanías para tener nuestras propias transiciones. Nos mantiene dentro de la globalización y nos genera muchos problemas para pensar, soñar futuros distintos a los dados como válidos. O sea, pensar un futuro de Colombia no petrolera, Colombia sin petróleo, Colombia sin minería de carbono. Y eso refuerza de que las transiciones no tengan destino de alternativa y se conviertan en un debate de gerenciamiento y de aplicaciones tecnológicas. Entonces, para eso reclamo pensamiento propio. Estanislao Zuleta dice en uno de sus textos que los colombianos imaginan muchos futuros, pero imaginan mal. Ese es uno de los desafíos que hay que romper. Imaginar esos otros futuros. Vuelvo a Estanislao Zuleta cuando él habla del elogio de la dificultad. Las transiciones son un proceso difícil y complejo. No se resuelven con eslogan, porque ustedes tienen que atacar varios sectores a la vez y además lidiar con una ciudadanía, una política que no confía en ello, que cree que siguiendo con el petróleo, la minería, está la solución del país. Debe tener en cuenta nuestra propia historia, nuestros propios contextos ecológicos. Debe hacerse ese pensamiento propio en diálogo con los pueblos originarios, porque ya vimos que desde la modernización nosotros solos no lo vamos a resolver. Necesitamos otras maneras de entender la naturaleza, otras éticas, y ahí está el aporte de los pueblos originarios, aparte del compromiso de asegurar su permanencia en sus territorios. Y tenemos ejemplo de ellos en el cambio de valores. Las prácticas de los derechos de la naturaleza o toda la gran discusión que hay en los países andinos y amazónicos y en parte en los países más al sur sobre el buen vivir es ejemplo de ese pensamiento propio. Y finalmente, las transiciones, si tienen un destino y realmente quieren resolver los problemas sociales y ambientales,
se la formule como se la formule, todas ellas implican salir del desarrollo contemporáneo de base occidental. El desarrollo que nosotros conocemos en cualquiera de sus variedades es incompatible con la preservación de la vida, con la calidad ambiental y la calidad social. Y dejo esto para los que sacan fotos para el contacto. Y muchas gracias.